Buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén bien y listos y listas, porque usted sabe que son las 3:10 de la tarde, momento en el que comienza su programa Somos Cuidadores. Les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga, y como cada semana les acompaño para hablar, conversar, discutir acerca de temas de cuidado, principalmente de adultos mayores. Así que ya usted sabe, yo le digo cada semana lo mismo. Es momento de dejar las tareas que esté haciendo, lo que falte. Mire, lo dejamos un ratito y ahora usted busque su tacita de café, su refresco, su té, su jugo, su vaso de agua fría o mira, lo que usted apetezca y se siente con nosotros a escuchar del tema que tenemos para el día de hoy, que familia les adelanto que le va a interesar porque yo sé que hay programas donde dice, pues sí, el tema me interesa, pero este es uno que le interesa a todos los cuidadores, no importa la condición que su adulto mayor esté teniendo, aunque, aunque nos vamos a concentrar en una condición en particular, pero no coma ansias que ya pronto va a conocer. Si usted es uno de los nuevos cuidadores o se perdió alguno de los programas que han pasado, no hay problema. Usted sabe que cuando termine el programa, puede acceder a la plataforma de YouTube y escribir en el buscador Somos Cuidadores y ahí va a tener todos los programas disponibles. Temas como cuáles: el Alzheimer, la demencia, el Parkinson, alimentación, nutrición, recetas para comer rico y saludable, la estimulación cognitiva, cómo decirle que hay que cuidarlo, el cuidado en el hogar, la depresión, la ansiedad, entre otros muchos. Así que familia, le invito a que esté atento y entre ahí. Ahora, si usted quiere escucharlo en formato de podcast, mientras conduce, mientras está en el trabajo, pues mire, sencillo, puede encontrarlo 24/7 en formato de podcast en Spotify. Sabe que usted tiene una sola tarea, una asignación, como académicos que somos al fin, y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que el tema que a usted le interese o que sepa que algún cuidador se puede beneficiar o algún familiar se puede beneficiar, por favor, envíelo. Permita que los contenidos, el conocimiento y sobre todo las recomendaciones lleguen a los que los necesitan, ¿ok? Para nuestra familia de Latinoamérica, porque usted sabe que en Latinoamérica nos siguen. Así que nuestra familia, esa es nuestra familia extendida. Hoy vamos a enviar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a nuestra familia extendida de El Salvador. Así que muchas gracias por los mensajes que nos envían y por todas esas preguntas que, familia, a veces nos las ponen difícil, a veces nos envían unas preguntas que tenemos que comenzar a llamar a nuestros invitados o a nuestros expertos, pero nos da mucha satisfacción poder enviar la información que necesitan. Así que gracias por eso. Pero bueno, eh, yo imagino que usted debe estar, tal vez se quedó con eso de que vamos a hablar, ¿no? Ok, Ángel, magnífico, los saludos siempre, chévere, los podcasts están disponibles, pero ¿de cuál es el tema del día? Pues familia, eh, en ocasiones, uno de los diagnósticos que más complicado suele ser para lo que es el cuidado es cuando aquellos que están relacionados con las demencias, particularmente con el Alzheimer. Y hemos hablado mucho del Alzheimer. De hecho, le invito que se ponga al día. Nosotros tenemos un podcast disponible en Spotify y en YouTube que habla precisamente de la condición de Alzheimer, de las causas, de cómo identificarlo, de las etapas y qué esperar en cada etapa. Pero ¿sabe qué, familia? Una de las cosas que pocas veces, muy pocas veces, se habla, sobre todo en esas etapas tempranas donde todavía posiblemente la familia esté en negación, es que hay unos asuntos que hay que atender. Hay unos temas que hay que hablar, familia, mira, sí o sí. ¿Por qué? Porque mientras más continúa el deterioro natural de la condición, se puede tornar algo, mira, más difícil cuando llegue el momento de tomar unas decisiones. Así que, teniendo en cuenta eso, lo que queremos hoy particularmente es hablar acerca de, oiga, ¿de qué debemos hablar?
qué aspectos, digamos, legales, financieros, aquellos relacionados con las decisiones médicas, mira, múltiples que están relacionadas principalmente con la atención de un paciente con la condición de Alzheimer. La familia, hoy usted va a tener recomendaciones para eso porque nuestra invitada es abogada de profesión, pero salubrista de vocación. La doctora Mirna Arroyo Miranda, con un doctorado en salud pública con concentración en epidemiología, posee experiencia en los derechos de los adultos mayores con demencia y Alzheimer. Actualmente está realizando un postdoctorado en epidemiología de Alzheimer y demencias relacionadas. Además, posee un Juris Doctor y ejerció desde el 2002 en la práctica privada. Y usted sabe que ese Juris Doctor, yo tengo información fidedigna que es de nuestras pioneras, es de la Pontificia. Así que le damos la bienvenida a la doctora Mirna Arroyo Miranda, nuestra invitada del día. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Somos Cuidadores. Saludos, doctor Muñoz, y saludos ¿verdad? A nuestra audiencia. Qué bueno que comenzaste el programa hablando, ¿verdad? De tomarse un cafecito, de sentarse ¿verdad? A disfrutar de la conversación que vamos a tener hoy, precisamente porque uno de los aspectos fundamentales del cuidador es el autocuidado. Por experiencia personal puedo decirle que si usted no se cuida a sí mismo, no puede cuidar absolutamente a más nadie a su alrededor. Así que, ¿cómo se ve ese autocuidado? Y yo creo que, me imagino que ustedes han hablado de eso, ¿verdad? Se ve muy diferente para cada cual. Puede ser irse a coger un canoa a caminar en la playa, puede irse a tomar un café con un amigo, ir al cine, lo que usted quiera. Así que esta conversación que vamos a estar teniendo hoy es una muy buena oportunidad para que usted se siente con su buena taza de café, sus galletitas y se sienta a escuchar y a disfrutar de una conversación que vamos a estar hablando de temas muy serios, ¿verdad? Y muy importantes, pero también es tiempo de reflexionar, ¿verdad? Y de separarlo para cosas que sean refrescantes para usted. De hecho, una buena conversación acerca de temas y cómo prepararnos cae en la categoría de autocuidado. Y teniendo eso en cuenta, doctora Arroyo, me gustaría comenzar de lleno. Cuando la familia recibe, ¿verdad? Y una cosa es cuando recibe la noticia de que su familiar tiene la condición de Alzheimer y otra cosa es el momento donde acepta que la condición está, que son dos cosas diferentes. Pero sobre todo en esas primeras etapas, en esa primera etapa, ¿qué conversaciones deberían tener los cuidadores familiares? Sentarse como familia, ¿cuáles son esas conversaciones? ¿Qué elementos legales, financieros o temas en general deberían de estar conversando? Pues mira, esa es una excelente pregunta. Te puedo hablar de mi experiencia personal y voy a entrar a hablar de eso un poquito para poderte dar el contexto de cómo fue que yo entré a este mundo de trabajar en el área de planificación para Alzheimer. Mi papá murió de Alzheimer en el año 2013. Para el año 1997 yo entraba a la escuela de Derecho, después de haber hecho un bachillerato en Educación en Salud Comunal en el recinto de Ciencias Médicas. Y mi papá recibió su primer mini mental estando yo en mi primer semestre de Derecho, ¿verdad? Por unas situaciones que hubo, pues yo lo llevé por primera ocasión a un psiquiatra, no tenía diagnóstico, a pesar de que como yo, como profesional de la salud, sabía que algo no estaba bien. Eh, pero desde ese mini mental, esa evaluación psicológica, psiquiátrica que tuvo mi papá en el 1997, pasaron 2 años hasta que finalmente recibe el diagnóstico. Y en esos 2 años, en mi casa pasaron muchas cosas. Incluso, ¿verdad? Mi mamá en algún momento dado y mi papá terminaron separándose por un tiempo, porque, ¿verdad? Y tuvimos un montón de situaciones de disfuncionalidad familiar, porque el resto de mi familia se le hacía muy difícil entender, ¿verdad? Como no teníamos un diagnóstico, el poder entender que el comportamiento y la pérdida, sobre todo la pérdida de memoria, ¿verdad? Y los comportamientos que para nosotros pueden resultar un poco extraños,
eran todos parte de una enfermedad que se llamaba enfermedad de Alzheimer. Así que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cuidadores es que muchas veces nosotros sabemos que nuestro familiar, ¿verdad?, tiene o tenemos una, o lo que llamamos una preocupación subjetiva de memoria. Nosotros sabemos que hay algo que no está bien, pero muchas personas dicen, pues que eso es parte normal de la edad, o es que son cosas de viejo, o es que se tostó, algo pasó, ¿verdad? Y en nuestra, ¿verdad? Hay un estigma muy grande en nuestra comunidad, ¿verdad?, puertorriqueña y latina en general sobre lo que es el Alzheimer. Así que muchas veces estamos en la negación, ¿verdad?, de que los síntomas que estamos observando ¿verdad?, nuestro ser amado son parte de una cosa que es una enfermedad mayor, ¿verdad?, y no son parte necesariamente de la edad. Con eso dicho, cuando nosotros empezamos en este proceso de cuidado de mi papá en el año 1997, los primeros 3 años, ¿verdad?, mis años de escuela de derecho, tengo que reconocer que no fueron lo más fácil del mundo. Y entonces, pero esa misma disfuncionalidad que estábamos viendo, ¿verdad?, por los comportamientos y las situaciones y las circunstancias que se daban en función de la enfermedad de mi papá, eh, nos llevaron a tener conversaciones importantes. Desde, ¿verdad?, primero, finalmente, una vez ya recibimos el diagnóstico 2 años más tarde, que ya finalmente, ¿verdad?, el diagnóstico hace más fácil el uno poder aceptar y entender que tenemos que prepararnos para un futuro con una enfermedad que es más grande que nosotros. Así que en ese proceso, tanto mi mamá, mi hermana y yo, nosotras, ¿verdad?, somos 3 solitas, comenzamos a tener unas conversaciones muy importantes sobre cómo íbamos a responder a lo largo del camino, en términos del cuidado de mi papá. Pero para poder establecer esa organización que tuvimos a través de las diferentes etapas, nos tocó hacer un trabajo de familia, ¿verdad? Tuvimos que pasar por unos procesos de sanación, de perdón, ¿verdad?, de conversaciones y de comunicación abierta, siendo vulnerables unas con las otras, y, ¿verdad?, porque nuestro bien común, ¿verdad?, nuestro objetivo en común era el bienestar de mi papá. Y puedo decir que, ¿verdad?, en esos 14 años, casi 14 años que estuvimos, desde 15 años, desde ese proceso, de ese primer examen psiquiátrico hasta que papi murió, nosotros, ¿verdad?, crecimos como familia y crecimos en el cuidado de papi, y al final del camino éramos una máquina muy bien aceitada, ¿verdad?, en la toma de decisiones. En este proceso de cuidar de un paciente de demencia, y lo primero que tengo que decir es que no hay decisiones correctas o incorrectas, hay decisiones y punto. Em, Así que, y muchas veces manejamos, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a aceptar la realidad de que tenemos una persona que tiene una enfermedad, que no es su culpa, ¿verdad? Ni es culpa de nosotros, es simplemente, ¿verdad?, que tiene su cerebro, por razones que, ¿verdad?, orgánicas, no está funcionando de manera correcta y necesita ayuda para trabajar con sus actividades del diario vivir, ¿verdad? Y a medida en que la demencia, ¿verdad?, y el Alzheimer, que es una demencia, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que probablemente es la demencia de tipo más común, ¿verdad? Común, cierto, más común. Así que en ese sentido, ¿verdad?, el Alzheimer ¿verdad?, y la demencia en general es un continuo, así que a través de ese continuo nosotros vamos a estar tomando decisiones constantemente, Yo creo, ¿verdad? Ajá, doctora, perdona que le interrumpa, menciona algo ajá, que me parece importante resaltar para la familia que nos escucha, y es que eh, es común esa duda, ese miedo, esa incertidumbre de si las decisiones que estamos tomando como familia son adecuadas o no, son correctas o incorrectas, y me parece interesante, ¿verdad?, como menciona en su experiencia, de que bien o mal, pues son decisiones que hay que tomar, y en ocasiones, pues no vamos a saber. Yo creo que la palabra que podemos utilizar más adecuada es efectiva. Si fueron efectivas para la situación exacto. que teníamos, hasta un tiempito.
hasta que venga lo próximo. Y antes de que nos llegue la pausa, doctora, si pudiera mencionarle de esas conversaciones iniciales, de esos temas principales, ¿cuáles se le pueden decir a los familiares? Mira, si tienes una situación similar a esta, o hay una persona con la condición de Alzheimer en etapa temprana, deberías comenzar estas conversaciones como familia. Yo sé que mencionó la parte financiera. ¿Qué otra? Oh, mira, cuando hablamos de demencia, hay cuatro, yo le llamo los cuatro pilares, ¿verdad? Los cuatro caballos que hay que trabajar. Se trabajan a la misma vez. Porque, qué bueno que trajiste el punto hace unos minutos atrás de la cuestión de la efectividad, porque las decisiones no son correctas ni incorrectas y están sujetas a revisión todo el Todo el tiempo. tiempo. Yo digo, Así que constantemente. constantemente lo que me funcionó hoy, a lo mejor mañana o pasado, puede ser que ya no me funcione y tenga que revisar el plan otra vez. Así que, pero estos cuatro elementos siempre van a trabajar de la mano. La organización legal, la organización financiera, que va a depender en gran medida de la organización legal que nosotros tengamos, decisiones sobre la vivienda a largo plazo, las decisiones sobre cuidado y vivienda a largo plazo y las decisiones de cuidado médico. ¿Por qué te menciono que esas cuatro cosas van todas enlazadas de la mano? Porque ¿verdad? Por la misma naturaleza de la enfermedad de Alzheimer, los comportamientos del paciente ¿verdad? Y las circunstancias que se dan en alrededor del paciente siempre van a estar girando en torno a qué vamos a hacer en estas cuatro cosas, ¿verdad? Entonces, mientras más temprano empecemos a trabajar con esas conversaciones, más efectivos sobre esos cuatro temas, ¿verdad? Más efectivos vamos a poder ser según, ¿verdad? A medida en que aumentan las etapas y aumenta la enfermedad en complejidad, avanza la enfermedad y las decisiones tienen que aumentar en complejidad, mientras más efectivo yo sea en las etapas tempranas, a medida que se aumente la complejidad, el éxito y la efectividad del proceso va a depender de lo que hayamos hecho en la etapa anterior. Me parece algo bien importante de resaltarle lo siguiente. Familia, y es que cuando escuchamos a la doctora Arroyo, son cuatro elementos importantes, pero ¿qué pasa? Las familias, como regla general, y esto basado en la experiencia que hemos visto con los cuidadores en la escuela para cuidadores en Puerto Rico y en Latinoamérica, es, comienzan, es que comiencen a atender algunos de estos puntos, no de manera preventiva o primaria, sino cuando algo explota. Como decimos en buen español en Puerto Rico, cuando explota algo en la familia, entonces vamos a buscar. ¿Qué pasa? Yo creo que, y esto pues, en el próximo segmento lo podemos hablar, ¿verdad? Con más detenimiento, más calma. No es lo mismo o la necesidad, o más que la necesidad, el tipo de conversación en esas primeras tres etapas de la condición de Alzheimer, ¿verdad? Si usamos el modelo de las 7 etapas, en cuanto a la necesidad financiera y la legal. Posiblemente decimos, no, el cuidado a largo plazo todavía no es tan necesario. Pero ¿qué pasa? Cuando llega, entonces comienzas la conversación y no todo el mundo de la familia está en la misma página. No está en el mismo libro, en la misma página, en el mismo párrafo, en la misma oración. Así que comienzan las fricciones y ni hablar cuando llegamos al momento de la atención médica. ¿Qué pasa? Eso es así. Generalmente en esa última etapa, y sin adelantarme, ¿verdad? Pero bueno, en esa última etapa, cuando se acerca, o tal vez las próximas 3, 4, 5, 6 etapas, donde el Alzheimer, donde ya el deterioro es bien grave eh, y la persona no puede tomar decisiones legales y no puede hacer gestiones y usted no se ocupó de la parte legal. Y entonces mira cómo ahí la conversación cambia totalmente porque aun y cuando en esa, que es el tema de hoy, ¿verdad? De esas primeras etapas, la etapa temprana, usted tomó unas decisiones, ya la doctora le dijo, no es la misma que te va a seguir por todo el camino, recurrentemente vas a tener que ajustar y eso se llama flexibilidad mental en el cuidado. Pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos de la pausa que tenemos que
que hacer ya pronto. Así que familia que nos escucha a través de Católica Radio y nos están viendo a través de YouTube o escuchando en Spotify. Hoy estamos aquí en el programa Somos Cuidadores conversando con la doctora Mirna Arroyo Miranda acerca, oye, de esos temas que hay que hablar en las primeras etapas cuando tenemos una persona con Alzheimer. Pero si usted quiere enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o quiere y desea que le demos voz a sus historias, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Así que familia, nosotros nos separamos un par de minutos, pero regresamos aquí en breve a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso a su programa Somos Cuidadores, que como usted sabe les acompaña cada semana a las 3:10 de la tarde para conversar, dialogar y discutir de los temas que están relacionados al cuidado de los adultos mayores. Si usted por alguna razón se acaba de conectar o de sintonizarnos aquí en Católica Radio, no hay problema. Usted sabe que miren, cuando termine el programa, porque este segmento, como usted sabe, el segundo segmento es buenísimo porque es donde llegan las recomendaciones específicas para ustedes. Se conecta a la plataforma de YouTube y en el buscador coloca Somos Cuidadores para que entonces pueda escuchar la primera parte. Así que familia, recuerde eso. Tiene eso disponible 24/7. Pero bueno, retomando, hoy nos encontramos con la doctora Mirna Arroyo Miranda y estamos hablando de varios temas, pero principalmente estamos hablando de cuando se tiene un paciente con la condición de Alzheimer en etapas tempranas, cómo organizarnos como familia. ¿Cuáles son esos elementos, esos temas que hay que comenzar desde que se tienen, yo diría que la sospecha, y más aún cuando se tiene el diagnóstico, qué temas se deberían trabajar? La doctora ya estableció 4, que es el aspecto legal, el aspecto financiero, la vivienda a largo plazo y las decisiones médicas. ¿Lo saqué correcto, doctora? ¿Voy bien? Correcto, perfecto. Pues perfecto. Y queríamos entonces continuar la discusión o la conversación más bien de que nos quedamos en que estos 4 elementos es importante ir revisando según va transcurriendo o avanzando la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Correcto. Así que, doctora, si continúa, nos quedamos en el aspecto legal y va a hablar de de ciertos documentos que es bueno tenerlos o considerarlos antes cuando están comenzando que después. Pues mira, voy a hablar de las 4 cosas y voy a darle ejemplos para que puedan entender Perfecto. el por qué estas 4 cosas tienen que ir siempre de la mano. La primera siempre va a ser la organización legal porque, por ejemplo, si ¿verdad? En las etapas tempranas el paciente tiene una ventana de oportunidad para tomar decisiones sobre su persona, sobre su cuidado, sobre sus bienes, ¿verdad? Y eso le permite que al final del camino primero mantiene la autonomía del paciente, ¿verdad? Y se respeta la autonomía del paciente, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Dentro de este proceso. Y segundo, que facilita el trabajo de los cuidadores a largo plazo. Y un ejemplo clásico de esto es el poder duradero. Una persona con Alzheimer puede otorgar, ¿verdad? Dentro de ciertas circunstancias y bajo ciertas salvaguardas, puede otorgar un poder duradero en las etapas tempranas de la enfermedad, aún teniendo un diagnóstico. ¿Verdad? En mi caso, cuando trabajaba como notario, pues yo los hacía con unas salvaguardas específicas para asegurar ¿verdad? La validez jurídica de ese documento. Sin embargo, la persona que no puede o no quiso otorgar un poder duradero o estuvo en negación por largo tiempo, cuando entre en las etapas más adelantadas de la enfermedad, entonces en la familia, para poder tomar decisiones financieras, decisiones de cuidado, decisiones médicas, etcétera, etcétera, va a tener que recurrir al tribunal para que el tribunal no, le incapacite a la persona, lo declare incapaz judicialmente y entonces le nombre un tutor para la administración y la administración de los bienes y la guarda de la persona. Así que, y que es un proceso judicial que es altamente costoso, altamente, es bastante extenso, que tienes que probar unos elementos, ¿verdad?
¿verdad? Que conlleva un grado de dificultad mayor que si la persona fue en un principio a hacer un poder duradero ante un notario que te puede tomar 2, 3 visitas al notario y se acabó el problema. Entonces, en términos financieros, la vivienda... Doctora, Ajá, doctora, antes de que vaya ya, quiero ajá, hacer es que me emociono. un comentario. No, no, es que me quiero hacer un comentario de el poder duradero, porque ciertamente es posible que hayan personas diciendo esto. Sí, pero es que él no me quiere hacer el poder. No quiere voluntariamente porque no reconoce que tiene información, perdón, la enfermedad o la condición. Y familia, es cierto, eso es un posible escenario donde tenemos a un familiar adulto mayor que aun y cuando conoce que algo no anda bien, no quiere hacerlo. Y pues mira, pues en ese sentido, lamentablemente va a tener, o digamos no va a tener, o es altamente probable que tenga que recurrir al amparo del tribunal para hacer entonces ese proceso que ha mencionado la doctora, ¿verdad? Como una posibilidad. Hay muchas otras, ¿verdad? Pero esa es una. Así que, claro, si en la etapa temprana su familiar, después de conocer, después de entender y de ver lo que va a pasar, dice, pues mira, vamos a hacerlo, pues mira, gloria a Dios, gracias Dios, porque va a facilitarle a los cuidadores un camino. Correcto. Por eso, y vuelvo otra vez al principio de la conversación, por eso es que la comunicación entre el cuidador, el paciente y en los proveedores de cuidado médico es fundamental. Y esta conversación yo no quise, ¿verdad? Cuando estábamos preparándonos para el programa, yo no quería enfocarlo en los documentos que hay que otorgar. Yo prefiero enfocar esta conversación en la comunicación que tiene que existir entre esas 3 partes del equipo de trabajo, ¿verdad? Eso, Porque usted es un equipo de trabajo entre paciente, cuidador y el proveedor de servicio médico, ¿verdad? Y cada uno tiene unas funciones dentro de este proceso de planificación. Así que cuando tenemos, y esto pues lo que menciona es muy, muy cierto y nos pasa todo el tiempo. Un paciente que no tiene, ¿verdad? Que está en negación, y esto es parte del proceso de, ¿verdad? de Del aceptación. Ujú. duelo, Sí, ¿verdad? Es exacto, del parte duelo. del proceso de aceptar la condición, ¿verdad? Este, pero por eso es que tenemos que trabajar en conjunto ese equipo de salud. Así que en ese sentido, pues la comunicación que existe entre esas 3 partes es bien importante. Déjeme hacer un comentario de psicólogo clínico al fin que soy. Por eso es importante, familia, cultivar la comunicación intrafamiliar con sus cercanos siempre. ¿Desde cuándo? Desde ayer, desde ya. ¿Para qué? Para cuando se presenten escenarios como el que está hablando la doctora Mirna Arroyo, pues ya haya un canal abierto de comunicación. Doctora, iba a mencionar la parte financiera. Ese es el dolor de cabeza principal de todos los cuidadores, porque la verdad, los medios económicos, vivimos en una sociedad donde los medios económicos son importantes, ¿verdad? Dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, pero compra otro montón de cosas que también, ¿verdad? Que nos facilitan la vida y que nos dan un poco de calidad. Así que las finanzas van a determinar eh, dónde esa persona puede vivir, ¿verdad? Con qué medios podemos pagar los servicios de cuidado formal, ¿verdad? Qué decisiones de vivienda podemos tomar, porque tenemos que considerar, pues, si vamos a ponerlo en un hogar o lo vamos a mantener ¿verdad? En el hogar del paciente, que es lo que sería, ¿verdad? Lo que es ideal, mantener ese paciente, lo que llamamos aging in place, ¿verdad? Que se mantenga en su casa el mayor tiempo posible, ¿verdad? En su entorno, y poderle traer los servicios a su casa, pero no siempre tenemos los recursos para eso. Así que la organización financiera en las primeras etapas es sumamente importante, porque eso es lo que va a determinar a largo plazo qué otras opciones yo puedo explorar para yo tener espacios para respiro, para poder costear un cuidador formal, ¿verdad? Llamamos cuidadores formales a las personas que reciben, ¿verdad? Una remuneración económica
por ese, ¿verdad? Por ofrecer el servicio de cuidado. ¿Qué servicios? Otros servicios, ¿verdad? Los servicios médicos, ¿verdad? Así que todas esas cosas van a depender de los recursos económicos que yo tenga. Así que mientras más temprano yo pueda organizar con qué yo cuento, ¿verdad? Para sostener a mi ser amado con Alzheimer, pues, ¿verdad? A lo largo del camino las decisiones se van a hacer mucho más sencillas. Si me permite, les doy un dato. En estudios que se han realizado en los Estados Unidos, han encontrado que las familias que cuidan gastan el 27% del ingreso familiar, no del adulto mayor, familiar, en el cuidado. El 27%. Pero las familias que cuidan a una persona con demencia pueden gastar a veces el doble, desde un 40 hacia arriba. Y eso es, imagínense, si vamos a decir que un 40%. Quiere decir que de cada $10 que gana la familia, 4 van en aspectos que están relacionados con la atención del adulto mayor. Y uno dice, pues $4, pero familia, eso es mucho dinero. Y otra cosa, mencionaste algo importante, doctora, y es que Ajá. ese acceso al dinero o esa planificación financiera, mientras mejor se planifique y mejor rinda, da un acceso a servicios de salud. Eso es así. Iba a comentar algo. Sí, mira, te comento, voy a comentar varias cosas. Primero, nosotros los latinos, en Estados Unidos, los latinos tienen considerablemente menor ingreso que los no latinos, ¿verdad? Es una minoría y es la minoría más creciente de los Estados Unidos y tiene aproximadamente el 17% de los, ¿verdad? Menos recursos que las personas blancas de los Estados, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y ponte esto en perspectiva, un hogar de cuidado cuesta anualmente aproximadamente de 36 a $48,000, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que saber de dónde nosotros vamos a poder costear eso. Y encima de eso, muchas personas, ¿verdad? Y sobre todo en la cultura nuestra, que es tan dada, dedicada a la familia, sobre todo las mujeres. Y aclaro esto porque, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración, que nosotras muchas veces, para poder juggle, ¿verdad? Poder hacer malabares con el cuidador y el trabajo y la cosa, terminamos renunciando o terminamos tomando un leave of absence del trabajo o hacemos, ¿verdad? O tenemos que reajustar nuestros, ¿verdad? Nuestros horarios de trabajo en función del cuidado informal que ofrecemos a nuestro ser amado. Así que eso también es dinero, que eso es un recurso que tú no vas a tener disponible. Así que tú tienes que saber cómo tú vas a sustentar tu familia, cómo tú vas a cubrir tus propios gastos para poder otorgar, darle espacio para poder atender a ese paciente. Así que esas son cosas que las tenemos que empezar a mirar desde el principio de la enfermedad, porque a largo plazo, cuando nos toque la decisión de tomar, o sea, cuando te toque el momento de las decisiones que vas a tener que tomar. O sea, porque esto no es sí, es cuándo, ¿verdad? Vamos a trabajar con estas cosas. Si no tenemos un plan de cómo vamos a bregar con esas cosas, la disfuncionalidad es gigantesca, es increíble. Y entonces nos volvemos locos, nos crea ansiedad, nos crea, ¿verdad? Problemas de salud asociados al estrés, a la ansiedad, así que, y aumentan también ¿verdad? El proceso del burnout del cuidador y aumenta también el riesgo para el paciente, ¿verdad? Por razón de ese burnout. De Así hecho, que tú ves muchas veces, cómo todas esas cosas se juntan unas con otras. yo digo se entrelazan, porque cuando empezamos a tratar de desenredar, realmente No no, puede. es bien complejo. Y ha mencionado algo que ciertamente hemos hablado mucho en la escuela para cuidadores y aquí en el programa, y es que familia, el cuidador tiene que cuidarse, pero una forma de cuidarse es planificando. Claro, ciertamente en ocasiones hay una resistencia a la planificación. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a planificar, reconozco que estoy asumiendo la responsabilidad de cuidar de mi familiar. Y esas personas que ya tienen hijos,
que tienen trabajo o que tal vez no visualizaban que esto iba a llegarles, porque pues, no lo pensaban, se dan cuenta de que sí. Ahora, esa resistencia a hacer planificación, en muchos casos está asociada con eso. En otros, ¿qué puede ser? Mira, familia, no hay más nadie. Es lo que hemos visto en Puerto Rico, 7 de cada 10 Eso personas sí. que cuidan son mujeres. Cuando vemos, se dan cuenta y cuando las escuchamos en sus historias, no vea más nadie, o mis hermanos están fuera del país, o mira, me quedé sola. Si usted sabe, y paréntesis, y los millennials son menos hijos que saben a quién le va a cuidar, a quién le va a tocar cuidar. Así que, si ya sabe qué puede pasar, estos temas de planificación son importantes porque nos enseñan a planificar los estudios, nos enseñan a planificar los hijos y la familia, nos enseñan a planificar el retiro, pero no es hasta ahora que estamos hablando de planificar la atención, apoyo y cuidado de mis adultos mayores. Así que por eso me gusta mucho cuando habla de vivienda a largo plazo, porque no quiere decir necesariamente que es pagar un hogar de cuidado. Puede ser la vivienda donde actualmente está Correcto. envejeciendo el adulto mayor, porque el 85% de los adultos mayores quieren envejecer en su hogar. Y que es Así, lo ideal, ¿verdad? O sea, lo que nosotros, y de hecho hay un movimiento a nivel mundial de mantener, ¿verdad? Lo que llamamos aging in place. O sea, mantener a la persona, al adulto mayor, en su comunidad, en su independencia y en su espacio por el mayor tiempo posible, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que existen. Así y entonces, fíjate, y perdona que te haya interrumpido, pero es que trajiste un punto que es bien importante. Nosotras las mujeres, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres hispanas, eh, nuestra cultura hispana de por sí, nosotros le damos una gran importancia, ¿verdad? Y esto es un constructo cultural que se estudia, el concepto del familismo, ¿verdad? Y el familismo, el personalismo, el marianismo, ¿verdad? Y otros constructos de naturaleza social que, en otras palabras, es que los latinos estamos más propensos o somos más dados al cuidado de nuestros familiares. De hecho, dentro del Alzheimer hay una cosa que le llamamos la paradoja latina, y es que los latinos tenemos 50% mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Somos diagnosticados más temprano, pero vivimos más con la condición. Una de las teorías, ¿verdad? Y no podemos concluir porque no tenemos datos suficientes para eso, pero una de las teorías que existe al respecto es que ¿verdad? Los latinos, los puertorriqueños, por nuestra cultura, tendemos a cuidar a nuestros adultos mayores por mayor cantidad de tiempo, y eso es un factor protector, ¿verdad? eso es Ayuda así. a la resiliencia de ese cerebro para mantenerse saludable o que la enfermedad progrese con una velocidad menor. Y eso tiene varios puntos que son importantes porque tiene que ver, y ya, ¿verdad? Y esto lo menciono antes de ir a las recomendaciones porque ya casi no nos queda tiempo. Y es que nos mantenemos en entornos que conocemos, y cuando nos mantenemos en entornos que conocemos, tenemos acceso a esos elementos que activan nuestra memoria, además de, aunque en ocasiones es justo, es necesario buscar atención especializada, que alguien que conozca especialmente para ciertos casos cuide del adulto mayor. Los latinoamericanos cuidamos de los nuestros. Es lo que hemos aprendido por generaciones. Así Eso que es esos así. son factores que podemos hablar largo y tendido. Pero doctora, nos queda poco tiempo y me gustaría si pudiera brindarle a nuestra familia católica radio y los que nos están viendo a través de YouTube, si fuese a identificar o escoger la recomendación del día, ¿cuál sería esa recomendación que le brindaría a nuestros cuidadores? La organización y la comunicación familiar es fundamental. Necesita sentarse con su familia en general, preferiblemente con un profesional, ¿verdad? Uno de los profesionales del equipo interdisciplinario de salud, y hacer una mirada, ¿verdad? Y obviamente tenemos que aceptar que tengamos o no tengamos diagnóstico. O sea, cuando vemos los síntomas, tenemos que empezar a pensar que hay algo, o sea, que no es
parte de la edad. Y eso lo tengo que poner claro porque el hecho de que una persona tenga pérdida de memoria no es parte normal de la edad. ¿Okay? Así que si usted está empezando a notar que su familiar o su ser amado está teniendo problemas serios de memoria, primero necesita consultar con, ¿verdad?, con un profesional de la salud. Segundo, dentro de ese proceso es sentarse como familia, ¿verdad? Identificar a qué, y incluso familia no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, la familia de sangre. Es identificar a aquellas personas que pueden ser recursos dentro de este proceso y traer todos los, ¿verdad?, y hacer una identificación de los recursos financieros, legales, ¿verdad?, de familia que nosotros tenemos para comenzar a crear un plan. Eso es así, yo le llamo eso ir y buscar refuerzos que nos permitan hacer la tarea una menos complicada, familia, porque cuidar tiene sus retos, tiene sus dificultades, pero cuando nos unimos, cuando montamos un equipo, se hace menos complicada. Así que, doctora, yo sé que se nos quedó información y temas en el tintero, así que inevitablemente está invitada para una próxima ocasión para entonces abundar acerca de la parte de vivienda a largo plazo y de las decisiones médicas. Así que eso, familia, me comprometo a convencer a la doctora Mirna Arroyo Miranda para que nos acompañe nuevamente. Así que, doctora, mil gracias por acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, familia Católica Radio, recuerde que si por alguna razón usted entiende, siente que necesita ayuda psicológica o de trabajo social clínico, recuerde que en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico puede recibir el servicio de manera gratuita para los residentes en Puerto Rico. Usted puede dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414 y recibir el servicio de manera presencial, por videollamada o por teleconsulta. De otra parte, recuerda que si usted tiene alguna duda o pregunta para la doctora, si usted tiene algún comentario o quiere que le demos voz a la historia, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. somoscuidadores@pucpr.edu. Y bueno, familia, ya saben, no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros aquí en Somos Cuidadores tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia, y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.